Bienvenidos. En este video vamos a resolver un problema adaptado al cálculo de una variable de trascendentes tempranas de Jace Stewart. Es un problema clásico que contiene algo del asunto de la historia. En particular vamos a ver el volumen, una aplicación de las integrales para determinar volúmenes de superficies de revolución y de sólidos de evolución, perdón, y vamos a ver el asunto histórico de la construcción de barriles. Bien, entonces el problema, el contexto que se plantea es el siguiente. Entonces los iniciadores del cálculo como Kepler o Newton se inspiraron en el problema de determinar el volumen de barriles de vino. Es decir, son toneles donde se almacena vino, ¿cierto? Barrilitos como en la hermana República de México, el barrilito donde vive el Chavo del Ocho. Entonces tenemos aquí un barril y vamos a determinar la forma o el volumen de los barriles. Miren que el barril podría ser un cilindro circular recto, podría tener una curva ligeramente oblonga aquí, ¿cierto? Es otro tipo de barril que se puede encontrar. Bien, entonces Kepler publicó un libro en 1615 con este nombre, en el que se tratan los métodos para determinar volúmenes de barriles. Él se dedicó a trabajar precisamente cómo determinar los volúmenes de barriles. Bien, se utiliza a menudo la construcción de los barriles se utiliza aproximando lados que sean parábolas, es decir, que hacen una extrapolación de este lado de esta curva como si fuera una parábola. Digamos que es el contexto histórico donde sale el problema. Entonces, así, ¿cuál va a ser nuestra situación en este contexto? Es generar, se genera un barril de altura h y radio máximo r. Al girar alrededor del eje x una parábola y igual a r menos cx al cuadrado, con x variando entre menos h medios y h medios, donde c es una constante positiva. Ojo acá, ¿no? Es una constante positiva en esta primera parte del contexto. Pruebe que el radio de cada extremo del barril es r igual a r menos d, donde d es c por h cuadrado sobre 4. O sea, la constante que nos da, la constante positiva, por el cuadrado de la altura partido entre 4. Miren que es una relación bien interesante, ¿no? Es decir, que este radio del barril, el radio en el extremo del barril, no es cualquier cosa. Es este mismo R restándole este valor de D, determinado por este parámetro. Bien, entonces, ¿qué es lo dado? Lo dado es que Y es igual a R menos C por X cuadrado, que es nuestra parábola, la parábola que nos genera esto. Noten que si es con una constante positiva y R es mayor que 0 también, es un radio, ¿cierto? Un valor R, ¿cierto? Porque dice radio máximo R, es positivo. Entonces básicamente tenemos una parábola que tiene corte en el eje Y con R, y como esta constante es positiva, abre hacia abajo, y entonces tenemos un pedazo de parábola de esta forma. Y vamos a mirar en un intervalo de X variando entre algún valor aquí, menos H medios y H medios. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener nuestra parábola, pero solamente en ese intervalo. En ese intervalo. Voy a volverme aquí para pintar el segmento de parábola que nos interesa. Entonces, básicamente es girar un segmento de parábola, ¿cierto? Y girarlo en torno al eje X. Vamos a girar acá. Entonces, vamos a girar esta región en torno al eje X y vamos a obtener aquí, entonces, noten que pintamos el simétrico, como ya hemos explicado en un video anterior. Es que pintamos el simétrico, vamos a obtener aquí nuestro barril. Claro, tenemos que imaginarnos que el barril está acostado, ¿no? Entonces, hemos hecho esto, hemos girado este barril. Bien, entonces, ¿qué es lo que queremos verificar dada esa situación? Que el radio de R es R menos D con D determinado por CH cuadrado sobre 4. Entonces vamos a hacer una cosa para empezar, y es que vamos a evaluar la función precisamente en H medios, o sea, en uno de los extremos del intervalo donde cual se va a obtener la función. Como esta es nuestra función, entonces reemplazamos esta X por, ¿cierto? Reemplazamos esta X por H medios. X igual a H medios. Entonces reemplazamos, evaluamos Y, evaluado en H medios, y sería R menos C por X al cuadrado, pero X es H medios y elevado al cuadrado. Operamos y nos queda que eso es R por C menos H cuadrado sobre 4. De la solución del cuadrado. Ahora, ¿qué hacemos? Procedemos entonces ahora sí a pensar qué pasa con el valor de nuestro parámetro tanto en H medios como en menos H medios, que sería el otro extremo del intervalo. Entonces noten que aquí
tenemos que en H medios va a ser nuestro radio, el barrilito en esa altura, ¿cierto? Recuerden que tenemos aquí nuestro barril acostado. Tenemos aquí nuestro barril acostado. Y tenemos entonces que, dado ese barril acostadito, ¿sí? ¿Cierto? Tenemos aquí, este era nuestro R, mayúscula. Y entonces aquí estamos considerando el valor de R en el extremo. Entonces miren que ese va a ser radio. Entonces miren que ese radio lo puedo escribir como R menos algún valor D. Donde ese D, pues ¿quién va a ser? Pues va a ser C por H cuadrado sobre 4, que es precisamente lo que queríamos demostrar. Ya tenemos la primera parte. Ahora bien, lo mismo vamos a obtener cuando reemplacemos por menos H medios, dado que nuestra parábola, recuerden, es simétrica con el eje Y. Hay que dar la verificación para que noten que da exactamente el mismo valor. Ya hemos demostrado la primera parte. Ahora vamos con la segunda parte, y es que demuestre que el volumen encerrado por el barril está dado por esta fórmula. B igual a 1/3 de pi h, factor de 2r cuadrado, más r minúscula al cuadrado, menos 2/5 de d al cuadrado. Bien, entonces vamos a utilizar el método de discos. Vamos a utilizar el método de discos. Entonces el volumen es pi por la integral entre a y b de r de x al cuadrado de x. Reemplazamos. Y tenemos que va a ser pi por menos h medios hasta h medios de r menos cx al cuadrado, todo al cuadrado. Recuerden que este es nuestro r al cuadrado, de x. Esta era nuestra función. ¿De acuerdo? Bien, recuerden que esta es una fórmula con secto. Entonces lo que hemos hecho es, los invito a que observen los videos anteriores, hemos cogido esta región y vamos a girarla en torno al eje x. Entonces cogemos un elemento de área y procedemos entonces a evaluar qué volumen se va a generar cuando yo coja un elementico de área, como les decía, y lo haga girar en torno al eje X. Y entonces pintamos la región simétrica, obtenemos aquí nuestra región simétrica, pintamos el elemento y vemos que nos forman evidentemente discos. Y por eso es que estamos utilizando el método de discos. No se van a confundir, no, este R es el de la fórmula con secto, no es el radio que tenemos como tal allá escrito, pero podemos interpretarlo como es el radio de giro, que es la función Y, que es la que teníamos al comienzo de nuestro enunciado. Bien, entonces ahora ¿qué hacemos? Desarrollamos este cuadrado. Voy a hacer algunos pasos de manera global dado el tiempo que tenemos. Y entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a desarrollar este cuadrado y luego procedemos a utilizar simetría. Miren que como esto es simétrico con respecto al eje Y, entonces podríamos ya no integrar entre menos h medios y h medios, sino solamente entre 0 y h medios, y multiplicar esta integral por 2 utilizando la simetría. Entonces usamos la simetría, desarrollamos el cuadrado, obtenemos que esto es volumen igual a 2pi por la integral entre 0 y h medios, ¿cierto? Entonces ya sabemos que sale la simetría, desarrollamos el cuadrado, que es el primero al cuadrado, que es r cuadrado, el doble producto del primero por el segundo, que sería 2r cx cuadrado, más el segundo término al cuadrado, que sería c cuadrado x a la 4, con respecto a x. Integramos cada uno de los términos respecto a la variable x, o sea que la integral de esto es r cuadrado de x, la segunda es 2rc x al cubo sobre 3, y la tercera es c al cuadrado por x a la 5 sobre 5. Listo. E integramos y evaluamos. Aplicamos el teorema fundamental del cálculo, límite superior menos límite inferior. Noten que el límite inferior va a dar 0, porque si x vale 0, pues todos estos términos se van a anular. Y reemplazamos solamente aquí por el límite superior, que es h medios. Evaluamos, desarrollamos ahí las operaciones, y aquí obtenemos, pues, en este quedaría h cubo sobre 8, que por este 3 da 24, ¿de acuerdo? RC, h cubo, aquí no hay lío, y en el último término quedaría c cuadrado h a la 5 sobre 32, pero 32 por 5 son 160. Hacemos las operaciones allí, llegamos a esta expresión, y ahora simplificamos y obtenemos lo siguiente. ¿Qué es lo que hemos hecho acá? Entonces, miren, tenemos esta operación, r cuadrado h, aquí simplemente sacamos mitad, ¿cierto? Y listo. Ahora procedemos a buscar una expresión que sea equivalente. Noten que ya tenemos una expresión para el volumen, pero esa no es la expresión que queremos para el volumen. Queremos llegar a que el volumen tiene esta forma. O sea que estamos relativamente lejos de llegar a que es esa forma. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a escribir esta expresión equivalente de acá. Noten que como tengo un 3 en el denominador, entonces divido entre 3, pero multiplico todo por 3. Multiplico todos los términos que están dentro por 3. Entonces noten que debo multiplicar aquí por 3, multiplico aquí por 3 y multiplico aquí por 3. Es decir, multipliqué aquí y dividí por 3.
para obtener esto que está aquí adentro. Luego entonces aquí necesito un 1, o sea que voy a meter este 2 dentro del paréntesis por distributiva, ¿cierto? Para quitarlo de ahí, que me quede el 1/3 de pi fuera. Aquí tenemos 1/3, metemos este 2, 2 por 3, 6, 6 y el último término también 6. Hacemos algunas simplificaciones allí, 6 sobre 2 es 3, 6 doceavos es 1 medio, y 6 sobre 160 son 3 ochentavos, ¿cierto? Sacándola aquí la mitad. Obtenemos esta expresión, procedemos a seguirla simplificando. Y entonces noten aquí que tenemos lo siguiente. Vamos a sacar de factor común h para obtener el h que necesitamos aquí afuera. Sacamos factor común h, entonces queda 3r cuadrado. Aquí quedaría r, ¿cierto? 1 medio de r, c por h cuadrado. Y aquí te quedaría 3 ochentavos de c cuadrado h a la 4. Ahora bien, tenemos que completar ahora un trinomio porque resulta que miren que aquí tenemos un 2r cuadrado. Entonces estamos aún relativamente lejos de obtener este 3r cuadrado. O sea que debemos tratar de escribir esto de otra manera. Pues bien, ¿cuál es? Pues como necesitamos un 2r cuadrado, escribo ese 3r cuadrado como 2r cuadrado más r cuadrado. Y el resto lo dejamos igual. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vemos que esta expresión ya la tengo ubicada, pero esto está lejos. Lo que está en rojo está lejos de parecerse a lo que está aquí. Entonces, ¿qué debo hacer? Vamos a tratar de hacer una completación de cuadrados con esos términos, ¿sí? Con esa expresión que tenemos ahí. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, completamos con el término de la mitad, ¿cierto? Entonces decimos, ese término es 2 veces el primero por el segundo, y entonces sacamos la raíz cuadrada del primer término, miramos cuánto debe cumplirse, y miramos que lo que debe sumarse es 1/16 de c al cuadrado h a la 4, y restar 1/16 de ch al cuadrado x a la 4. ¿Para qué? Para formar con estos tres términos un trinomio cuadrado perfecto. Y noten que estos dos términos van a ser semejantes, luego va a poder simplificarlos. Entonces, aquí lo que hemos hecho es organizar, simplemente, ¿cierto? Puse los términos que están subrayados aquí por el trinomio cuadrado perfecto, los que están por debajo, ¿cierto? Los organicé, los puse de primeras y luego los dos últimos que están subrayados por encima. Finalmente, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos aquí nuestro trinomio, ¿cierto? Lo que tenemos aquí ubicado. Hacemos este trinomio cuadrado perfecto y reducimos estos términos semejantes. El trinomio cuadrado perfecto aquí de la raíz cuadrada sería r. La raíz cuadrada, esto es 1/4 de c h cuadrado. Y por eso me queda r menos 1/4 de ch cuadrado elevado todo al cuadrado. Y esta operación 3 ochentavos más 1/16 da 1/40 negativo de c cuadrado h a la 4. Esa es la expresión que tenemos allí. Y entonces ahora, ¿qué tenemos que recordar? Tenemos que recordar esta condición que estaba puesta desde el comienzo. Recuerden que eso lo mostramos en la parte A. Y era que d era igual a c h cuadrado sobre 4. Entonces miren que aquí tengo algo de esa forma. C h cuadrado sobre 4 se parece mucho a esta expresión, pero elevada al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues decir, mire, recordar que r menos d cuadrado, lo puedo escribir esto, ¿cierto? R menos d cuadrado, esto es menos 1/40 y esto lo factorizo como ch cuadrado al cuadrado. Factorizo un cuadrado. ¿Para qué? Pues para que me quede algo de esta forma ch cuadrado. ¿Por qué? Porque si se queda ch cuadrado es igual a 4d. ¿Sí? Despejando de acá. Bien. Entonces ya tenemos ahí, mire, ch cuadrado igual a 4d. Por lo tanto, tendríamos que r menos d cuadrado menos 1/40 d, y esta expresión es 4d. 4d al cuadrado. Pero desarrollando este cuadrado, pues sería 4 al cuadrado 16, 16d cuadrado, y por 1/40 pues da 16d cuadrado 40avos. Esto se puede simplificar un poco, ¿cierto? Sacándole aquí tal vez octava, ¿cierto? Octava 2 y octava de 45, y tenemos esta expresión. Ahora volvemos al volumen. Entonces digamos que el volumen habíamos llegado a que era una expresión de esta forma, cuando empezamos a hacer el desarrollo. Pues bien, ya hemos culminado porque lo que hacemos ahora es sustituir el trinomio cuadrado por los valores que obtuvimos y llegamos a esta expresión. Sustituyendo que r minúscula es r menos d, entonces ya hemos llegado a nuestra solución, porque esto es r minúscula. Bien, eso era lo que tenemos que demostrar. Muchas gracias por su visita. Les voy a dejar aquí una pequeña actividad para visitante, que es ir a esta página y ampliar un poco el contexto histórico de este problema, que es muy interesante. Muchas gracias, no olviden suscribirse.